Me he quitado las trenzas. Duraron un mes en mí, todo mayo. He pensado mucho en eso. He pensado en el cómo las trenzas me conectan conmigo, con mi linaje y con mi tribu, que son las mujeres. Me han conectado con mi hermana a lo largo de todos estos años, que fue la primera persona en trenzarme. Me conectan con mi mamá, que ella solamente sabía hacer trenzas sencillas. Y con las amigas que han unido mi pelo y lo han tratado con cuidado. Han sido tantas personas las que han trenzado mi pelo. Amanda, Milady, Silvia, hebra por hebra, unen mi pelo y eso me forma. El pelo me forma. Esto que está en mi cabeza es lo que la gente ve en mí y es lo que yo veo en el espejo. Y es aquí en donde me pregunto, ¿qué significa para mí el pelo? ¿Qué significa para mí mi pelo? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo adorna? ¿Qué lo conforma? ¿Qué lo estructura? ¿Quién significa para mí mi pelo? ¿Cómo estás? Mira, te voy a compartir que conforme voy reflexionando voy anotando los temas que voy tocando y te quería compartir que los voy anotando aquí en mi libretita. Y aquí tengo todos los temas. Como esta semana me quité las trenzas, ya no tengo el pelo blanco, entonces hablaremos sobre las trenzas el día de hoy. Vamos a abrir la ventana. Es más, nomás con que quede recto. Hasta despuntarlo. Hoy es uno de esos días súper flojos. Te voy a contar un poquito acerca de mi pelo, por eso te lo enseñé. Me lo cortó Jaime hace como 1 o 2 semanas, no me acuerdo muy bien. Yo soy cero de flecos, pero me lo dejé y ahora solo estoy esperando a que me crezca porque odio y detesto cómo se ven los flecos. Mi pelo como que empieza a perder forma en algún punto. Desde hace unos años para acá, mi pelo se convirtió en mi personalidad. Yo creo que le voy a echar la culpa a Paul, porque Paul ama mi pelo toda la vida. Ha dicho mucho de mí y yo me identifico mucho con el decir cosas a través de él. Te voy a seguir platicando. La neta me estoy muriendo de calor porque no manches, había un calor bien terrible en la ciudad de la nada. O no sé si fue porque caminé con un suéterzote durante 50 minutos de ida y de vuelta. Te contaba que he pospuesto este video una y otra vez. Ya lo había grabado, pero por alguna extraña razón el micrófono le valió. Ya te estuve contando. Ahora mi pelo está en un proceso en donde lo voy a cuidar muchísimo más y lo voy a mantener porque lo quiero mantener largo. Si bien vieron que me lo corté, fue solo para darle forma y no pienso cortármelo en unos buenos años. Siempre me ha gustado transformarlo. O sea, me gusta que mi pelo sea parte de mi identidad y que diga algo de mí. Cuando yo estaba pequeña, yo siempre he ido con la misma peluquera, creo que desde que tengo como 12 años, y siempre me hace lo que yo quiero, y cuando yo salgo de su casa, porque ella lo corta en su casa, neta me siento increíble, neta me siento wow, o sea, yo digo, wow, este es un pelo de salón. Y yo siempre le decía, es que quiero ahorita que me ponga mocho el pelo, o sea, de que súper mocho, de que un lado más cortito que el otro, pero mucho más cortito. O quiero que me corte todo menos una trenza que traigo acá. Entonces, pues,
Siempre ella entendió los cambios en mi pelo, también cuando me hice los mechones, que tenía como unos mechones de colores. Mi último cambio de pelo que hice como para experimentar e ir viendo qué me gustaba y qué no me gustaba fueron los mechones. Y antes de los mechones, porque los mechones fueron en pandemia, fue el fleco francés, porque lo vi de Jane Damas y yo tuve una época en donde yo estaba obsesionada con Jane Damas. Me di cuenta después de que yo quería tener un pelo acá, más locochón, más yo, y qué me representaba a mí. Yo quería un pelo, yo tengo mucho pelo, y durante mucho tiempo también intenté hacerme cortes que me quitaran un poco de volumen o que me hicieran ver como que yo ya no tenía tanto pelo porque me daba mucho calor, el pelo me pesaba horrible y como que también era muy difícil darle forma. Yo era una niña, entonces yo no era como que me alaciara el pelo y me pusiera mil cosas, ni nada de eso, ¿no? Cuando me di cuenta de que mi pelo, un tiempo que lo empecé a tener muy largo en pandemia, me empezó a crecer y conforme más largo lo tenía, más se me formaban unos rulos en la parte de abajo. Y yo dije, wow, esto se ve increíble, esto sí me gusta. Decidí hacerme el corte que a mi hermana le han hecho toda la vida, el corte de grafilado en capas, básicamente. Yo quería las capas muy marcadas. Yo quería que mi pelo se viera como un león, que sí se me viera un volumen prominente. Y todo esto nace de Paul, porque él fue el que me ayudó a sentirme muy segura con mi pelo. Wow, se me ven bien tupidas las pestañas. No traigo nada, o sea, ay, me dio hipo. Es más exploración y autoconocimiento. Me lo peinaba de diferentes maneras, me hice una trenza durante mucho tiempo, yo tenía el pelo punto hasta acá y mi trenza me llegaba a la nalga, o sea, era increíble esa trenza. Aparte me gustaba mucho, me daba mucha personalidad, ¿qué te digo? Y después esa trenza la hice rasta y después la tuve que deshacer. Duré años con ella, no te miento, como unos 4 o 5 años con la trenza, wow. Después lo tuve negro, lo tuve de color como 1 o 2 tonos más claros de mi color. Hemos viendo una reflexión acerca de cómo el pelo refleja mucho en nosotros mismos y quiere decir algo en nosotros en ese momento de la vida. Creo que quiero decir que el pelo sí refleja parte de nuestra personalidad y quiere decir algo al mundo. Al fin y al cabo, creo que gran parte de nuestra imagen en general es una forma de expresión. Yo siempre lo he sentido así. Yo creo que para muchas personas es como, o sea, creo que está sobreentendido que obviamente es algo para expresarnos, pero siento que habemos personas que nos lo tomamos muy en serio. Habemos personas que en serio queremos expresarnos de manera am, no verbal, de la misma manera como que exista esta congruencia, ¿sí me explico? Siento que estoy en un punto en mi vida en donde tuve trenzas que, neta, yo creo que nada me podría identificar más que las trenzas. Y hablo de trenzas de todo tipo, pero yo creo que más ese tipo de trenzas en un video pasado dije que me gustaría volver a hacerme trenzas y cero miento, creo que me gustaría volver a hacerme trenzas. No hay otra cosa con la que yo me haya sentido más cómoda en mi vida. Lo cómoda que me siento en esa piel. Yo soy mucho de hablar del cuerpo y de las expresiones corporales que tenemos y creo que es algo muy importante en el ser humano. Y siento que cuando te apropias de las expresiones corporales, hay algo en ti que cambia. Apropiarte de tu cuerpo es una manera de resignificar todo el discurso que nos han dado sobre el cuerpo, ¿sabes? Y apropiarte de tu cuerpo puede venir en maneras incluso muy chiquitas a maneras incluso muy, muy grandes. Ahorita que me las puse, me acordé mucho de la historia de las trenzas, ¿no? Es una historia sobre todo de las trenzas africanas. Los esclavos trazaban sus rutas o se las trazaban sus mujeres cuando sus hijos los iban a visitar para que ellos se las memorizaran y pudieran escapar. También aquí en México está muy ligada a la fertilidad. Cuando fui a Oaxaca, una reflexión muy bonita que nos dijo un artesano, un maestro artesano, se llama Remigio Mestas, que es una chingonería.
Nos estaba contando que cuando fue a Tailandia y a todos otros países, sobre todo de Asia, nos contó que había muchas técnicas que eran bastante parecidas entre los indígenas de Asia, en, específicamente de Tailandia, porque él habló de Tailandia, con los indígenas de aquí en cuanto al hacer artesanías, que se daba cuenta de que en realidad los saberes de los pueblos originarios se reunían, que probablemente aquí estaban haciendo algo sumamente similar a en otro país en la misma época, pero con otros materiales los une algo. Él hablaba de esto. Y así siento que hay una unión entre las trenzas y las mujeres. El cómo me expreso a través de mi pelo es algo que lo reflexioné cuando me quité las trenzas porque pensé en el cómo me iba a expresar de una nueva manera si ya no tenía eso que yo sentía que decía mucho de mí. Creo que eso va muchísimo con la persona que soy, con la persona que he construido, con la imagen que quiero tener de mí misma. En realidad la primera pregunta que me hago es ¿qué quiero decirme a mí misma con esto que estoy haciendo? Siento que todo neta dice algo de nosotros. Tú cómo te expresas a través de tu pelo es un poco difícil eh, hacerte de algo cuando hay tanto afuera diciéndote que es lo que tienes que hacer. Es cuando lo haces para que las otras personas te perciban de alguna manera o cuando lo haces porque es algo que a ti te gusta. Concluyo que mi pelo es gran parte de mi identidad como todo en mí. Siento que darle importancia a cada parte de nuestro cuerpo, apropiarnos de ella para poder resignificarla, que hablando de resignificar me refiero justamente a darle un significado propio y no un significado colectivo. Em, pero bueno, quiero poder llegar al punto de mi vida en donde yo me pueda fundir con mi cuerpo y estar completamente satisfecha con todo lo que decido sobre él. ¿Tú crees que tu pelo habla por ti o no es una parte a la que le des tanta importancia? ¿Verdaderamente se hizo la luz? Está lloviendo muy, muy, muy fuerte. A ver, nomás voy a abrir para que se escuche tantito.